Hola a todos, vengo aquí a hablar en este video de el Sol en Escorpio, ¿ok? Este video es parte de la serie de la Gran Tríada o de Big Three, en donde estoy hablando de el Sol, la Luna y el Ascendente para cada uno de los signos. Busca tu tríada. Estos son los tres elementos principales de la carta astral y el objetivo aquí es como abrir esa puertica de comprensión de nuestra carta astral a través de, digamos, lo que tenemos que ver primero, que es el Sol, la Luna y el ascendente, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hablando ya, metiéndonos directo en materia, el Sol en Escorpio, también entender un poquito qué es el Sol. El Sol tiene que ver con nuestra esencia, nuestro yo racional, el yo consciente. Generalmente la Luna es más el inconsciente y el ascendente es el más el instintivo, ¿no? Es como que el primero que uso. El Sol, a pesar de que es nuestra energía principal probablemente de la carta astral, y una vez incluso hay un astrólogo que decía que es como todo se lee alrededor del Sol, sí, pero también esto tiene parte de la intención de nuestra carta astral. Nuestra carta astral no es solamente el mapa, es el mapa para evolucionar, es la vía para crecer. Y ahí es donde el Sol es el rey. Porque el Sol es nuestra mejor versión, o sea, nuestra versión más brillante, es nuestra posibilidad de brillar. Entonces, yo siempre les recomiendo a las personas, a mis clientes, cuando le lee la carta, que si tienen que tomar una decisión, piensen con el Sol, ¿ok? Porque el Sol es nuestra capacidad de evolucionar. Lo demás es ayuda. Hay también otros elementos evolutivos, obviamente, está Saturno, están los nodos, pero el Sol es como el faro de hacia dónde crezco yo, cuál es la mejor energía o la energía que yo puedo utilizar mejor y que vine a dominar. Y por eso nos pasa a algunos, lo he escuchado mucho, que dicen, yo me identifico más con mi ascendente. Sí, en efecto, el ascendente es más nuestra primera reacción, pero el camino evolutivo, en el camino evolutivo el ascendente es más el cómo alcanzar el camino evolutivo y el sol es más el qué. ¿Ok? Entonces, aquí te voy a hablar un poco con esa visión, obviamente, de cómo utilizar ese sol en Escorpio. Lo primero que yo siempre digo, qué tan cómodo está el elemento que estamos analizando en el signo que estamos analizando. Entonces, el sol en Escorpio, el sol es un elemento fuego, es el regente del sol, del Leo, que es energía fuego. Fija, energía fija también. Igual que Escorpio. ¿Qué es lo fijo? Es la condición. Los signos tienen un elemento y una condición. Condición es como el movimiento que tienen y el elemento también es más la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de sentirse, ¿no? Escorpio es el signo fijo de agua. Como el sol es de fuego, obviamente en el elemento agua no está muy cómodo, ¿ok? Entonces, por eso a Escorpio le puede pasar a lo largo de la vida con ese sol, y le pasa un poco a todos los signos de agua, que no siempre se halla socialmente, no sabe, no quiere mostrarse, no se siente tan cómodo tal vez siendo visto. Entonces, ¿por qué? Porque el agua está de alguna manera apagando el fuego, que el fuego es esa energía de mírenme, que por eso los leos son como son, porque ahí es como, aquí estoy, vine a que me vean. Escorpio no se siente así. Y la dualidad de Escorpio con el del Sol en Escorpio es que Escorpio es también un signo de poder, es regente del poder, parecido a Leo, pero es un poder muy distinto, es un poder que se ejerce desde escondidito, detrás de cámaras. De hecho, su planeta es Plutón, que es el planeta más chiquito que existe, pero que es transformador. Y de hecho, la energía nuclear se relaciona a Escorpio, ¿ok? Entonces, es lo que es chiquitico, que genera mucho impacto. Otra energía que se conecta con Escorpio, por ejemplo, son los virus. Entonces, todos que vivimos la pandemia, sabemos lo que puede generar algo microscópico, un microbio, y puede, digamos, transformar. Entonces, eso es un poco la energía de Escorpio. Pero el Sol en Escorpio, obviamente, le está pidiendo un poco, utiliza esa energía, ese poder, y Escorpio lo quiere utilizar, pero no desde, mírenme, sino desde un cuarto oscuro. ¿Ok? Entonces, el Sol ahí no está muy cómodo, igual hay que saberlo desarrollar, hay que trabajarlo. En su opuesto, el opuesto de Escorpio es Tauro. El signo opuesto siempre nos enseña cómo llegamos al equilibrio de nuestro signo. Es como el complemento perfecto, se puede llevar muy bien las personas Leo, Escorpio y Tauro, o se pueden llevar muy mal, ambas pasan, pero lo importante es que entendamos un poco la energía del signo opuesto como ese punto de equilibrio. ¿En qué equilibra Tauro a Escorpio? En ser un poquito menos intenso emocionalmente y ser un poquito más práctico, ¿ok? Así como Escorpio le enseña a Tauro a sentir, Tauro le enseña a Escorpio a hacer sin tanta emoción, como que
desligarse un poco de la intensidad emocional de Escorpio, que es bien, es bien alta, ¿ok? Em, a ser más práctico, diría yo, ¿ok? Más de lo tangible, porque Tauro es muy tangible. ¿Cuál es la vibración entonces baja del Sol en Escorpio? Como te digo, el Sol tienes que aprender a dominarlo. Es un trabajo consciente de evolución. El Sol siempre va a salir, pero la idea es que salga bien, ¿ok? ¿De qué tiene fama Escorpio? Bueno, el villano, el malo, el intenso. Eso es un Sol en Escorpio en vibración baja. ¿Cuál es la vibración baja de Escorpio? Claro, Escorpio se protegió mucho, ¿ok? Esa es la energía del Sol en Escorpio. Es una persona que de alguna manera se tuvo que proteger de algo, ¿ok? Hay una herida de abandono y hay una herida incluso de traición cuando se tiene el Sol en Escorpio, que hay que superar, hay que trabajar, hay que concientizar, no desde la rabia, pero tal vez los primeros años de Escorpio más joven, que es la vibra baja, viene desde la rabia. Entonces Escorpio puede tener como mucha rabia, como esa energía también le puede pasar a un Sol en Aries, por ejemplo, o ¿cuál otro? Yo creo que Aries, tal vez un Sol en Capricornio, incluso en Leo si está mal manejado, ¿no? Si no lo dejaron ser. Entonces, el Sol en Escorpio puede cargar mucha rabia y sobre todo, lo más importante de la vibración baja de Escorpio, la más difícil de trabajar, es que Escorpio se está continuamente protegiendo, porque hubo una herida, ¿ok? Sea cual sea. Incluso a veces viene de esta vida y de la anterior, entonces estamos como que con esa carga de me tengo que proteger, tengo que estar siempre en guardia, tengo que siempre estar esperando el golpe, siempre esperando lo malo, siempre me van a traicionar. Entonces, esa vibración baja de Escorpio, o esa herida todavía reciente, por decirlo de una manera, hace que la vibración baja o que el Escorpio joven siempre esté a la defensiva. E incluso, ¿cuál es la mejor defensa que lo dicen en el fútbol, ¿no? Que la mejor defensa es la ofensa. Eso es un poco la energía de Escorpio. Todos los signos de agua se protegen porque todos tienen una herida. ¿Qué hace el cangrejo? Cáncer, se esconde, digamos, dentro de su caparazón. ¿Qué hace el pececito? Huye. Las adicciones las rige Piscis. Entonces es la huida. Escorpio ataca primero, que es el escorpión. Te pico con el aguijón para que tú de alguna manera, para desarmarte, para que tú sepas que yo soy bravo y tú no me ataques a mí. Obviamente es muy efectiva, pero también lleva a algo que a Escorpio le puede llegar a doler mucho, que es la desconexión. Y al final, Escorpio rige la conexión profunda, no la de Libra, que es la relación más social, incluso de matrimonio. La relación íntima, y por eso Escorpio rige el sexo, lo rige Escorpio. Entonces Escorpio necesita conexión, pero tiene que dejar de estar siempre en guardia. La vibración baja es una persona que ataca antes de que le ataquen y todo lo ve como un ataque. Y entonces, ¿por dónde me va a agarrar? Yo lo voy a agarrar antes. Entonces, Escorpio vibrando bajo es así. Muy rencoroso. En general, todo lo que tiene la vibración baja de Escorpio son consecuencias de esta modalidad de ataque continua, ¿no? Que habla el veneno, que dice las cosas como para cortarla, el aislarse de alguna manera, ser demasiado selectivo, muy intenso en sus emociones. Y otra cosa que tiene Escorpio, y está difícil, Escorpio no es un signo sencillo, lo digo con conocimiento. Escorpio, lo otro que le pasa, una de las lecciones de Escorpio es la entrega. Y claro, qué difícil a una persona desconfiada que siempre cree que la van a joder, entregar, ¿no? Entonces, parte de la vibración baja de Escorpio es que se autosabotea. ¿Por qué? Necesita entregar, necesita compartir, pero lo hace en situaciones que sabe en algún lugar que no van a funcionar. Y por eso hay relaciones fallidas, contratos, compromisos, digamos que de alguna manera te metes y al final no funcionan. Es un poco vivir esa intensidad y es un poco la profecía autocumplida de, es que todo el mundo quiere joderme, quiere hacerme daño y me meto con alguien que claramente me iba a hacer daño, ¿verdad? Porque tiene ese patrón y luego entonces yo cumplo mi profecía. Entonces, Escorpio es el rey del autosabotaje. Es el rey de llamar las cosas que pasan y luego decir, viste, yo sabía. Hay algo de intuición, pero también hay mucho de profecía autocumplida. Entonces, cuidado, porque este sol en Escorpio es posible que te haga caer en situaciones negativas una y otra vez y tienes que estar muy, muy, muy consciente del autosabotaje, de dónde tú te estás saboteando para comprobar y también para qué, para quedarte cuando te das la razón de, viste que me querían hacer daño, viste que me iban a traicionar, refuerzas el patrón de no puedo confiar en nadie, pero lo sigues necesitando, sigues buscando superar ese miedo, superar el abandono, superar esa traición. Entonces vas a intentar una y otra vez en el mismo patrón, ¿ok?
Entonces, el trabajo de Escorpio, que no es fácil, como digo, va a empezar siempre por muchos autosabotajes, muchos golpes, y también parte de su trabajo es el compromiso, es la entrega, es la intimidad. Entonces, hay que trabajar mucho estos miedos, estos autosabotajes, tomar mucha, mucha conciencia, y Escorpio no es un viaje sencillo, te lo digo, para no seguir deteriorando, dañando la relación, la posibilidad, ¿sí? El proyecto, el trabajo, aquí esto va a salir mal, esto va a salir mal y termina pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es una vibra baja que puede ser muy baja, puede ser un hoyo. ¿Qué más otra vibra baja? Bueno, los juegos de poder, eso es muy Escorpio, los juegos de poder, pensar que todo, bueno, todo es un juego de poder, salió la sola en Escorpio. Pero digamos, estar como tan metido en ese juego de poder que incluso a veces ni te acuerdas para qué lo estabas jugando. Entonces es como también saber salirte de eso, elegir cuál es el que te importa y cuál no. Mucha intensidad, hay una entrega a veces desmedida, yo te soluciono la vida, porque lo otro que le pasa, igual que le pasa a Virgo, Escorpio va a buscar controlar. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que lo van a traicionar. Entonces, ¿cómo me vas a traicionar? Vieron que todo es una consecuencia, ¿no? Ah, yo busco relaciones de control y de alguna manera entrega mucho en la relación para controlar. Ok, Virgo también hace esto. Entonces, esa es una vibración baja de yo te estoy solucionando la vida, sí, pero nadie te pidió que me la solucionaras y ahí hay que trabajarlo, ¿ok? Vamos a la vibración alta, si se me ocurre otra baja la digo, pero como les digo, los digo como compañeros porque yo también lo he vivido, todas estas cosas. Bueno, esa intensidad emocional, hay mucha autodestrucción también porque es eso como por sentir y lo que digo, de cumplir la profecía. Vibración alta, bueno, obviamente después de todo este trabajo, es un poco el Fénix, ¿no? El otro representante de Escorpio. Después de todo este trabajo emocional que va a tener Escorpio, esta sentir tanto la herida, sentir tanto el miedo, hay una sensibilidad muy fuerte de Escorpio. Entender además, Escorpio es muy poderoso, entonces entender el poder de las palabras, del veneno, entender cómo te estás cuidando, tú observas a la persona, Escorpio siempre dicen que reconoce las debilidades, claro, porque se está protegiendo. Entonces, cuando Escorpio toma todas estas herramientas de empatizar, de entender al otro, de observar las debilidades del otro, de observar sus propios miedos, concientizar sus propios miedos, sus propios autosabotajes, conectar, digamos, de esa manera tan profunda, porque Escorpio va a ser todo muy profundo, ¿ok? Pero es esta herida, pero cuando logramos superar la herida, aceptarla, perdonarla, perdonarnos a nosotros por hacernos daño, perdonar nuestros autosabotajes, viene el Escorpio en vibración alta, que es obviamente la montaña de manejo emocional, ¿sí? Entonces, Escorpio es un gran compañero, es un gran, hay mucho poder, digamos, dentro de un Escorpio evolucionado que ya no está protegiéndose, que ya no está tratando de herir tampoco, sino que ya está solucionando. Pero primero, lo primero que tiene que solucionar Escorpio es a sí mismo, ¿ok? Te lo digo desde ya. Tu solución, tu mayor trabajo es trabajar tu propio trauma, tu propia herida, tu propio miedo, tu propio autosabotaje. Eso es lo primero. Y aquí hay un tema de valor propio, muy fuerte. Porque, ¿qué pasa? Nosotros es en la intimidad que sale el verdadero yo. Entonces tengo que aceptarme, pero además Tauro, que es tu equilibrio, es el signo del valor propio, lo rige Venus. Entonces hay esa energía de cómo yo me presento en una relación, ya no desde la herida, o desde la carencia, o desde el miedo, o desde el ataque, o desde el control, sino desde la genuinidad, la autenticidad. ¿Ok? El cuerpo le cuesta muchísimo ponerse una máscara. Entonces lo que tienes es que estar lo suficientemente seguro de ti mismo y de la persona que eres y de que tú puedes con cualquier reto emocional que te llegue, porque ya lo hiciste. Entonces, la gran vibración alta de Escorpio es una profundidad emocional que le permite conectar con los demás, ya no desde el ataque, ya no desde el miedo, ya no desde estar en guardia, sino desde la intimidad, la cercanía. Intimidad no solo me refiero a sexo, pero la intimidad de que soy vulnerable, desde la vulnerabilidad. Eso es. Ok, entonces la vibración más alta de Escorpio es la vulnerabilidad, que además es el mejor acceso a la conexión, al compromiso y al poder. Entonces, cuando Escorpio aprende a manejar esa herida y sabe que que lo que le hagan lo va a superar, empieza a conectar profundamente, que es lo que tiene que hacer Escorpio. ¿Ok? Entonces, la vibración alta es no solamente una gran percepción de sí mismo y conciencia de sí mismo, sino poder ser un poco incluso el bastón de los demás. No desde me sacrifico y no desde te controlo, sino desde que yo tengo una solidez emocional que puedo acompañarte, no llevarla por ti, puedo acompañarte, puedo sostenerte.
¿ok? No forever, pero puedo sostenerte. Entonces, esa fortaleza emocional que Escorpio tiene que desarrollar, que un Sol en Escorpio tiene que desarrollar, luego se transforma en su mayor virtud. Grandes capacidades de liderazgo, grandes capacidades de influenciar, grandes capacidades de acompañamiento, ¿ok? Pero lo primero es contigo. Primero tienes que solucionar tu problema contigo, entender el Sol en Escorpio, entender tu identidad, entender tu oscuridad. Escorpio tiene que trabajar la sombra, no hay opción. Cuando integras tu sombra, integras la herida, integras el dolor, integras la rabia, lo aceptas. Sabes que sigue ahí, pero ya no te controla a ti, la manejas tú, la gerencias tú. Y ahí es donde se destraba un poco esa herida de Escorpio que siempre la va a tener, ¿ok? ¿Cómo es la combinación con los otros signos? Bueno, obviamente aquí los elementos nos ayudan mucho. Escorpio con Escorpio es un poco intenso, debo decirlo. Igual se pueden entender, puede que nadie entienda un Escorpio como otro Escorpio, ¿ok? Por el signo. Entonces puede que sea una relación amorosa o amistosa, probablemente es bastante profunda, ¿ok? Es una bonita relación. Y los mejores amigos, bueno, Piscis, mejor amigo de Escorpio. Cáncer también, aunque a veces Cáncer es un poquito más quejón, los otros signos de agua. Y Escorpio como que no le gusta que a veces cansa este drama, Dios mío. Entonces se fastidia un poco, porque Escorpio es más como de armas tomar, ¿no? Recuerda que el corriente de Escorpio es Marte, entonces ahí hay algo de guerra que hay que tener cuidado. Pero Piscis hay una comprensión muy profunda, porque los dos tienen esa sensibilidad, pero posiblemente Piscis le ayuda a llevarlo un poco más ligera y Escorpio le da un poquito de ánimos a Piscis a defender su territorio, ¿no? Con los signos de tierra, obviamente, que es la otra, el complemento, digamos, natural, que es Tauro, Capricornio y Virgo. Bueno, Virgo y Escorpio tienen fama de que se parecen. Yo creo que hay algo de esta, un poco el juez y el otro se está midiendo para ver cómo me vas a atacar, entonces los dos se transforman un poco como el criticón o el chismoso del zodíaco, pero igual puede haber una bonita, digamos, energía, una comprensión, aunque también Escorpio, en la buena, Escorpio le puede dar un poquito de fuerza a Virgo, porque Virgo es un poquito más tímido, más miedoso, y Virgo organiza, o sea, calma un poquito a Escorpio. Pero también puede que choquen porque dicen, bueno, pero es que tú eres muy tonto y no haces nada, le dice Escorpio a Virgo y Virgo, ay, tú eres muy hiriente. También puede pasar. Pero hay una buena conexión. Escorpio con Capricornio puede ser un poco intenso porque a los dos les gusta mandar. Entonces hay como control con control, pero puede funcionar. Tal vez si es una relación más comercial o profesional, puede ir mejor. Y Escorpio con Tauro, bueno, puede ser fuegos artificiales de la maravilla o puede salir muy mal porque cada uno está en su esquina, ¿no? Entonces ahí es todo lo que pasa siempre con los signos complementarios, los opuestos, que puede ser un excelente complemento o una terrible idea. Escorpio, con los signos de aire, ahí naturalmente obviamente no se llevan. El aire, ahí estoy hablando solamente del sol, obviamente, si tu pareja, por ejemplo, o tu mejor amigo es aire, tal vez hay algo en tu carta o en su carta que complemente, digamos, con los otros elementos. Aquí estoy hablando de la energía pura. Pero naturalmente el agua con el aire no pega mucho y mucho menos Escorpio que es tan intenso. ¿Por qué? Porque el aire es como más superficial, en movimiento y voy y tal. Y Escorpio es así como, no, pero sintamos esto. Y es como que el aire ya, cálmate, está como un poco intenso, ¿no? Pero igual sí, como digo, si hay un bonito complemento y si de repente tú tienes una luna en aire y tu pareja es aire o tu socio, ahí digamos puede haber esa conexión o esa persona que tal vez es sol en aire, tiene una luna en agua, entonces conecta con tu energía de agua, ¿no? Los signos de aire son Acuario, Géminis y Libra. eh, y tal vez se entiende mejor tal vez con Acuario hay una bonita energía, o sea, igual está en cuadratura, puede salir muy mal, como que quién tiene la razón, o puede más bien construir mucho como a nivel de este tema de visión, ¿no? Con Géminis tal vez ahí es donde menos se entiende, porque Scorpio es como esa intensidad, profundidad, y es como, vamos a entender, a hacer esto como a sentirlo, y Géminis es como, no, no, pásame el siguiente, ¿no? Entonces puede haber demasiado movimiento. Con Libra sí se puede llevar y se pueden alivianar la carga. Y con los signos de fuego, bueno, yo me atrevería a decir, y en mi experiencia como persona y como astróloga, que esta puede llegar a ser una relación compleja, muy buena, puede ser muy buena con los signos de fuego, no sé si tal vez a nivel romántico, que son Aries, Leo y Sagitario. La energía de Escorpio con Leo, mi mamá es Leo, por eso me río. Es una energía compleja porque son los dos signos fijos, ¿no? Y agua y fuego, generalmente el agua apaga el fuego. Entonces eso es un poco lo que pasa aquí, porque como Escorpio es el signo de agua más fuerte, como más intenso, tal vez el fuego es como no me dejas brillar, no me dejas ser, no entiendes mi creatividad. Eso puede pasar mucho. Y Escorpio es como,
conecta con una idea que tenga sentido, deja de, o sea, como ya, baja a tierra, ¿no? Entonces ahí puede haber un gran choque o puede haber una guerra de poder. Por ejemplo, con Aries puede haber una guerra de poder, con Leo puede haber una guerra de poder. Con Sagitario tal vez a Escorpio lo que le dices es como te falta seriedad, te falta compromiso. Es un poco esa intensidad, obviamente con el fuego que es como más dinámico, ¿no? Igual puede funcionar, como digo, si hay por ahí una luna de agua o una luna de fuego y se conecta por ahí, pero naturalmente tal vez con el que más choca es con Leo. Con Aries es una dualidad porque Aries también lo rige Marte y a Escorpio es su corregente es Marte. Entonces los dos tienen como esa, vamos, vamos, pero por eso lo veo tal vez más como una relación profesional muy exitosa, no sé si tanto una relación romántica, ¿no? Y bueno, con Sagitario puede haber ese choque de yo tengo la razón o no. Finalmente, el camino evolutivo de Escorpio, bueno, el camino evolutivo de Escorpio con toda esta intensidad que tiene el signo, lo dije un poco en la vibración alta. La más literal, que a mí me gusta mucho y la uso mucho, es liberar el agua estancada. Escorpio es el agua estancada, es el agua fija, el agua que no se mueve. ¿Qué le pasa al agua estancada? Por eso digo, Escorpio siempre tiene una herida, un sol en Escorpio, siempre hay una herida por ahí. Tal vez es una herida familiar, ¿ok? Tienes que ver dónde está. Constelación familiar te la recomiendo. Es el agua fija, el agua estancada. ¿Qué le pasa al agua estancada? Hay mucha profundidad. Se llena de cosas, por eso es la intensidad y hay tanto ahí. Pero en algún momento tiene que destrancarse y huele mal, ¿no? Es como esa, la energía del camino evolutivo de Escorpio es destrancar esa agua, es entender esa herida y sanarla, superarla, dejar que se destrabe, sea personal, sea familiar, probablemente es las dos. Pero y por eso también Escorpio es ese veneno de yo digo las cosas aunque duelan. ¿Por qué? Porque tengo que destrancar algo. Es como esa energía, ese camino evolutivo es liberar, ¿entiendes? Es como que esta herida tengo que hacerla desaparecer. Si no haces el trabajo, que no siempre es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, generalmente la herida se mantiene ahí y te sigue perjudicando, te puede enfermar y puede, digamos, pasar al resto, o sea, se sigue multiplicando, ¿ok? Se sigue pasando ese patrón de linaje. Entonces, atención. Pero el camino evolutivo es ese, es meterte en la sombra y como la ave fénix, morir. Porque al final, por eso Escorpio rige la muerte, porque es esa gran transformación que ocurre después de que yo destrabo algo que estaba trancado. Entonces, destrabar algo es renacer. La lección, el camino evolutivo de Escorpio es renacer, que te puede pasar más de una vez en la vida con el sol en Escorpio. ¿Ok? De repente me mudo, ahí hay un renacer. 10 años después me divorcio, ahí hay otro renacer y ahí vas. ¿Ok? Entonces, es antes y después, ese antes y después, pero siempre destrancar algo en cada etapa de tu vida. Quedarte estancado es lo peor que puedes hacer como un sol en Escorpio, ¿ok? Busca el movimiento, aunque sea doloroso. No va a ser rápido. Las transformaciones de Escorpio no son, ah, ya, chao, como las de Géminis. No, aquí son sentidas, profundas, movidas y a la siguiente, ¿ok? Entonces, el camino evolutivo va a ser destrancar cosas, sanar heridas, liberar, es aceptar una sombra, aceptar la vulnerabilidad y profundizar, intimar contigo y con el otro, ¿ok? La carta de tarot la tengo aquí. Bueno, el planeta es Plutón, pobrecito el incomprendido Plutón, el planeta más chiquito en tamaño, el más lejano además. Pero Plutón es todo lo que he dicho de Escorpio. Rige el poder, Plutonio, lo nuclear. Es pequeño, pero es transformador. Y Plutón se queda 14 años más o menos en cada signo. Y son las grandes revoluciones, digamos, de energía que se tardan 14 años. Por eso te digo, las etapas de Escorpio, de una vida Escorpio son 10 años, 10 años, 10 años, o sea, o 7, 9, digamos, ¿no? Son largas, igual que como es el ciclo de Plutón. El ciclo de Plutón va a ir transformando, dejando un antes y un después, pero se va a tardar. Y la carta de Escorpio es la muerte. Yo amo esta carta, obviamente, es mi carta. La carta de Escorpio es la muerte, que fíjate tú qué interesante, obviamente tiene algo gótico, algo dark, algo de sombra, la energía de la muerte. Aquí está, y están pidiéndole perdón, están aterrados, aquí ya pasó la muerte, y viene con esa, no, o sea, aquí vengo y destruyo todo, pero la parte más importante de esta carta, que es la esencia de la energía de Escorpio, es que el sol está aquí. Entonces, lo que nos recuerda la energía de Escorpio es que cuando yo destranco algo, hay una luz después de eso. Entonces, es la necesidad de solucionar, destrabar esa agua estancada. ¿Para qué? Para que llegue de nuevo la luz, para que llegue de nuevo la armonía,
para que llegue una nueva etapa. ¿Ok? Entonces, atreverse, digamos, a utilizar esa energía de Escorpio, no niegues tu intensidad, siéntela, pero que sea de una manera constructiva y tomar mucha conciencia de dónde tú eres tu enemigo. ¿Ok?